Acaba de terminar el Gran Premio de México con una carrera realmente muy buena, completamente distinta a lo que no tenías acostumbrado de este circuito de los hermanos Rodríguez, que tiende a ser carreras monótonas. Bueno, muy interesante, vamos a detallar todo lo que hay detrás, arrancando obviamente con esa largada caótica, ¿no? En la que Lando Norris largó muy bien con el blando, igual que Leclerc, igual que Hamilton. El único que largaba con el neumático medio era Verstappen. La verdad que una absoluta locura de cara a la curva 1. Como dijimos, Norris tracciona bien, se cierra rápidamente. Hamilton por ahí tracciona mejor que Leclerc. Quedan un poquito encajonados los Ferrari. Y llegó un momento en el que Verstappen apareció como una tromba por detrás. Russell también había traccionado bien, pero quedó encajonado otra vez los Ferrari. Con neumático medio, llegado a ver línea de 4. Frenando la curva 1. Max tiene que frenar sobre el piano. Se bloquea, se corta la curva 1. Y la verdad que una absoluta locura lo que pasaba por detrás. Algunos pilotos perdiendo posiciones como Hatchar, Lawson que tenía un contacto y dañaba su alerón. Después teníamos a Berman que largaba muy bien, Tsunoda, Gasly. Pero sin dudas empezaba la polémica, ¿no? Se empezaban a investigar a muchos pilotos, Alonso, a Sainz por cortarse, a Verstappen lo mismo. Pero Verstappen ya estaba cuarto a la hora de frenar. Ya había superado a Russell y por eso no se lo penalizó. Cortó, después Hamilton con Leclerc, también uno de los Ferrari, creo que fue Leclerc, se corta la curva 1. Increíble que no hayamos tenido daños, un accidente, algún coche fuera de carrera. Bueno, Lawson abandonaría después, que quiero arrancar hablando por el tema de Liam Lawson, ya que no se mostró por parte de la realización oficial, pero Liam Lawson que abandonó. La verdad es que en la vuelta 3 abandona, pero él larga con el blando, para, cambia el alerón y pone el neumático duro. Y cuando va saliendo de los boxes en la curva 1, estuvo a metros de atropellar a dos comisarios de pista. Así es, Liam Lawson casi atropella a dos comisarios. La verdad que muy molesto por la radio el piloto neozelandés. Después terminó abandonando por daño en su coche, pero pudo haber pasado realmente algo trágico en esa curva, porque aparte se los encuentra en la curva. Si él va 2 segundos más adelante, los atropella, que estaban sacando restos que habían quedado en la curva 1. Bueno, en fin, la FIA que después te saca un virtual safety car sobre el final cuando hay un auto completamente seguro estacionado al costado, que ya lo vamos a hablar. Y después cuando hay dos personas en el medio de la pista, no sacan un virtual safety car. Entonces, estas cosas que tiende a tener el ente regulador, después cuando pasan cosas como han pasado en el pasado, justamente hace más de 10 años, le termina echando la culpa al piloto cuando hay cosas y personas en pistas que no deberían estar. Bueno, en fin, lo que ya sabemos de la FIA. Hablando de lo que seguía, rápidamente voy a repasar y voy a hablar del equipo Alpine, que tenemos a Franco 16º, a Gasly 15º. Cómodo el equipo Alpine, últimas posiciones porque abandonaron 4 coches que fueron Lawson, Hülkenberg, Alonso y Sainz. Que la verdad que Sainz pasó más por los pits que por la pista. Tuvo 2 drive-thru por límite de velocidad, un problema con el límite, con el limitador de velocidad. Alonso que abandona por tercer año consecutivo. La verdad que no se especificó, pero carrera complicada para estos pilotos. Fin de semana que se le complicó a Sainz, que venía con un buen ritmo, pero que el tema de lo que pasó en el pit con el problema del limitador de velocidad, y cada vez que lo ponía superaba la máxima, ya lo dejó sin posibilidades. Cumplieron la sanción y abandonó. Equipo Alpine. A ver, al equipo Alpine me llamó la atención cuando Franco venía para superarlo a Gasly en el primer stint. Justo cuando Franco se pone en DRS, lo paran a Gasly, que se cayó a pedazos después de una buena largada. Y evitan de que luchen, ¿no? Evitaron de que pase lo que pasó en el Gran Premio de Estados Unidos, con la Pinto que largó con el duro. Después terminó con un ritmo tremendo y sobre el final el Virtual Safety Car, quieras o no, también le jugó una mala pasada a Franco, que terminó en DRS de Gasly y no lo pudo superar. La verdad que inentendible. Buen ritmo de Franco, que en cuanto al ritmo está a la par de su compañero de equipo. Una estrategia distinta. Fue junto con Albon los únicos que largaron con el neumático duro. Pero la realidad es que Gasly terminó a 37 segundos de Lance Stroll que largó con ellos. Es insostenible el equipo Alpine, que terminan últimos a menos que abandone algún que otro coche como pasó el día de hoy, pero no hay nada que hacer, es completar la temporada, sufrir de cara al resto y la verdad que poquito. Y además, como digo, lo poco que tienen que es luchar entre ellos, ni siquiera los deja el equipo Alpine, que lo evitaron en el primer stint. Después en el último stint, como digo, el Virtual Safety Car ridículo que sacó la FIA le terminó perjudicando a Franco, que podría haber terminado por delante de su compañero de equipo, que en la largada tuvo algún que otro encontronazo con Lance Stroll. Hablando ya de, bueno, repasando rápidamente, Bortoleto en la 10ª posición. Buen trabajo el piloto brasilero, que largó 16º con el medio. Estiró muchísimo. Un
trabajo muy similar al de Verstappen y sobre el final una buena maniobra Hadjar para meterse en los puntitos y aguantar a Yuki Tsunoda que venía detrás. Así que el brasilero que vuelve a los puntitos después de clasificaciones complicadas, pero el ritmo fue muy bueno. Y tengo que hablar de lo que es el equipo Haas. Trabajo muy bueno de Esteban Ocon, que vuelve a sumar después de también muchas carreras complicadas. En lo que, a ver, largó un décimo, terminó en la novena posición, haciendo un blando y un stint final de 44 vueltas con el neumático medio. Muy bien, Esteban Ocon, que de momento le sirvió incluso para darle un colchón a Oli Berman. Mientras que su compañero de equipo fue sin dudas el piloto del día, un Oli Berman que largaba desde la novena posición. Rápidamente en la largada avanzó posiciones y después con todo el caos que se desató entre Verstappen y Hamilton aprovechó para meterse delante de Verstappen. Con la penalización a Hamilton terminó justamente ahí. En cuanto al ritmo, a ver, se mantenía por delante de Verstappen, se le empezaba a acercar a Hamilton que se caía sobre el final del primer stint, así que hizo un trabajo fenomenal. Un Oli Berman que terminó 9 segundos 9 de Verstappen, aguantó a Russell, que ya vamos a hablar del equipo Mercedes, aguantó a Piastri, que en momento estuvo en DRS, así que trabajo increíble de un piloto que sabemos en un par de años seguramente esté en Ferrari. El mejor resultado de Haas, que no lo lograba terminar en el top 5 creo desde, bueno, justamente Kevin Magnussen creó en la temporada 2022, en el inicio de esa temporada que no lograban terminar un top 5 y creo que en la cuarta posición había sido una cuarta posición de Grosjean hace muchos años, pero un trabajo fenomenal que le sirve para subir en el campeonato. En cuanto a los equipos de arriba, Mercedes, a ver, lo de George Russell es increíble. Da la sensación, como ya lo hemos dicho varias veces, que George Russell cuando pelea con Verstappen se le ponen los ojos completamente rojos y si tiene que partirlo al medio no tiene problema. Después vemos cómo lo sorprende Oscar Piastri, como lo sorprendió. Tenía la cuerda de cara a la curva 2 y se clavó los frenos y lo dejó pasar. Entonces esa agresividad da la sensación que solo con Verstappen, que sabemos hay una pica especial ahí. Después cuando corre con los demás, la verdad que Russell no tiene esa agresividad. Y el día de hoy se la pasó toda la radio llorando. Así es, George Russell que primero lloró porque Verstappen había cortado la curva cuando ya lo había superado al final de la recta. Después lloró por la radio para que lo dejen pasar porque él tenía mejor ritmo que Antonelli. George Russell que cuando le dan la orden a Antonelli de que lo deje pasar, ni siquiera se acercó a Berman. Estaba Antonelli a 2 segundos de Berman. Cuando le dan la orden sobre el segundo stint que lo deje pasar, no le recortó ni 2 décimas. Estuvo llenando toda la radio y no le recortó ni 2 décimas. Después pasó eso que hablamos de Piastri, que lo pasó sin mucha defensa de un George Russell que no, son importantes los puntos, decía por la radio, a las puteadas con el equipo, que lo dejen pasar a Antonelli. Y la verdad es que después termina pasando eso, ¿no? Que es mucho bla bla, mucho humo por momentos, como pasó el día de hoy. Me parece que se cansó de llorar por la radio y terminó en la séptima posición cuando con un poquito más creo que podría haber terminado tranquilamente en la quinta posición el piloto británico. Que después rápidamente cuando Antonelli, que tenía un ritmo muy bueno y estuvo muy fuerte este fin de semana, creo que fue el mejor fin de semana comparado con George Russell de Antonelli. Cuando él acata la orden, lo deja pasar, se lo bancó a Oscar Piastri, que después Piastri, bueno, por eso que pasó lo terminó superando. Pero rápidamente cuando lo pasan a Russell, aprieta el botón a radio y le dice, me tiene que dar la posición, que Russell venía llorando, déjenme pasar, si no, le voy a devolver la posición. Bueno, estas cosas, ¿no? Por ahí de Russell, cómo cambia de un momento a otro, que debería enfocarse más en conducir. Creo que el día de hoy estuvo más enfocado en todo lo que pasaba afuera que en el ritmo y fue superado bien por su compañero de equipo, un Kimi Antonelli que logra una sexta posición por delante de un George Russell que hace, bueno, creo que el fin de semana más parejo con su compañero de equipo. Hablando de el equipo Ferrari, tenemos que hablar de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc. Lewis Hamilton que tuvo una largada bastante agresiva y que tendría que haber salido de la curva 1 en la segunda posición. Hay algo que se pasó completamente por alto en todo lo que pasó en la curva 1 y es que Charles Leclerc se cortó la curva y lo pasó a Hamilton. Hamilton tendría que haber salido segundo de la curva 3. ¿Por qué? Porque llega al apex segundo. Quedan encajonados, prácticamente queda un sándwich entre los dos pilotos de Ferrari con Verstappen por fuera. Pero cuando vemos la toma aérea, Charles Leclerc llega al apex de la curva 1 muy por delante. Hamilton llega bastante por delante de Charles Leclerc al apex de la curva 1. Leclerc se corta la curva 2 y le devuelve solamente la posición a Lando Norris. Entonces, esto es algo que es increíble, ni siquiera se investigó prácticamente cuando Leclerc se cortó una curva para pasarlo a Lewis Hamilton. Que obviamente creo que acá Hamilton después lo sancionaron con lo que pasó en la curva 4, pero
Si a Hamilton lo sancionaron con lo que pasó en la curva 4 con Verstappen, que ahora voy a hablar, lo tendrían que haber sancionado a Leclerc por cortarse la curva 1 y ganar una ventaja. Es lo que pasó con Max Verstappen en la carrera de Arabia Saudí. Se corta la curva 1, queda por delante de Piastri, lo sancionan con 5 segundos. Leclerc se cortó la curva 1, lo superó a su compañero de equipo, en realidad se cortó la 2, lo superó a su compañero de equipo y no lo sancionaron. Esto, obviamente, Ferrari no se queja porque era Hamilton y Leclerc. Si hubiera sido con cualquier otro piloto, probablemente le hubiera caído una penalización a Charles Leclerc. Es algo que se pasó completamente por alto en toda la carrera. Después, bueno, Leclerc tuvo un gran ritmo, Hamilton tuvo ese caos que pasó, ¿no? Cuando Verstappen se le tira a Hamilton en la vuelta 6, con una buena maniobra, creo yo, que se contactan los neumáticos delanteros. Hamilton lo presiona, Verstappen se corta la curva 3 y después llegan de cara a la curva 4. Se van los dos afuera, Hamilton corta la curva, Verstappen después es superado por Berman, que ya vamos a hablar. Y todo esto le trajo una penalización a Lewis Hamilton de 10 segundos por cortársela, por salir de la pista y ganar una ventaja. ¿Cuál fue el problema? No es el tema de que quedó por delante de Verstappen, sino que no retomó por donde debería haber retomado. Es lo que prácticamente dijeron. Terminó ganando una ventaja, quieras o no, porque perdió mucho menos tiempo. En lo que fue un caos, ¿no? Ahí después se lo investigó a Verstappen, no se lo penalizó, en lo que creo que Verstappen hizo una buena maniobra de cara a la curva 1 porque se le tira a Hamilton, llega primero al apex y además lo mantiene dentro de la pista. Mientras Hamilton se va por fuera de la pista, vuelve de cara a la curva 2 y ahí lo deja sin pista a Verstappen. Entonces, todo esto yo creo salvó un poquito la segunda posición de Leclerc. Hamilton cumplió los 10 segundos de penalización en el pit y ya quedó muy complicado, porque además sobre el final del primer stint, en el alrededor de la vuelta 22, se cayó a pedazos. Le sacaba aproximadamente 3 segundos a Berman y pierde como 2 segundos en una vuelta y se mete al pit cuando lo llama Ferrari, que probablemente lo querían haber parado un poquito más tarde. Después una carrera a 2 paradas y no pudo hacer mucho más Hamilton, pero creo que fue bastante perjudicado el día de hoy porque, como digo, tendría que haber salido segundo de esa curva 1 el piloto británico. Hablando de Leclerc, un gran trabajo, ya hablé lo de la curva 1 que lo podrían haber penalizado. Un Leclerc que terminó segundo y lo salvó el Virtual Safety Car. Así es, lo salvó el Virtual Safety Car. Que, a ver, ya de paso hablo de Max Verstappen, ¿no? La verdad es que una batalla muy linda, un Leclerc que aguantó sobre el final, un Virtual Safety Car inentendible, un Leclerc que estiró muchísimo el neumático blando, pero no pudo ni siquiera acercarse a un Norris que terminó a 30 segundos Leclerc, que después en el stint sobre el final los neumáticos medios no eran un buen neumático de carrera, el mejor era el blando el día de hoy. Y eso sobre el final le terminó costando. La verdad que le venía descontando de a 6-7 décimas por vuelta a Verstappen. Leclerc, como digo, todo el caos y lo que pasó en la primera parte de la carrera cuando él tuvo aire limpio y de atrás se daban con todo, realmente le sirvió para aguantar esa segunda posición. Y yo creo que lo salvó el Virtual Safety Car, que es algo inentendible de la FIA cuando el auto de Carlos Sainz quedó parado en el estadio. Pero Sainz lo dejó estacionar en un lugar que no corría riesgo. Tranquilamente con una bandera amarilla se podría haber solucionado. Y la FIA decidió sacar un Virtual Safety Car y terminar la carrera prácticamente bajo el Virtual Safety Car porque se reanudó a falta de media vuelta, ya sin DRS, sin lugares para donde sobrepasar, ¿no? Para la mayoría. Así que lo de la FIA hoy fue un desastre. Con lo que ya dijimos, el tema de los comisarios en pista que casi lo atropella a Lawson y esto de un Carlos Sainz que terminó abandonando y dejando el coche en un lugar seguro en la parte de adentro de una curva. No es que era en la escapatoria del lado de afuera, sino la parte de adentro de la horquilla, y como digo, sacó el Virtual Safety Car ridículo que terminó salvando esa segunda posición de Charles Leclerc, que el ritmo de ese Ferrari se cayó sobre el final con el neumático medio. Y ya hablando de Red Bull, Yuki Tsunoda que cayó fuera de los puntos, no hay mucho que hablar. Mientras que de Verstappen, la verdad que si no sería por lo que pasó sobre el final, yo creo que se quedaba con la segunda posición. Lo de Verstappen fue una carrera de animal. Fue un stint con el neumático medio en el cual se dio con todos en la curva en las primeras vueltas. Como digo, la maniobra con Hamilton para mí me parece una maniobra al límite, pero realmente una buena maniobra. Es lo mismo que pasó prácticamente entre Lando Norris y Piastri en la curva 1, en la curva 3 en realidad de Singapur, donde se contactan los autos pero van a la par. Incluso Verstappen llega antes al apex y lo mantiene por dentro al coche y después todo lo que pasó terminó en caos, ¿no? Él se cubre de Antonelli en la curva 4 cuando va con Hamilton para que no lo pase, pero se le mete Berman por dentro y eso, yo creo que eso fue lo que le costó la posibilidad de terminar segundo porque quedó detrás de Berman, perdió muchísimo tiempo, estiró el neumático medio en el primer stint hasta la vuelta 36, 37 casi, y después mete el neumático blando y empieza a meter un ritmo absolutamente descomunal. El segundo stint de Verstappen el día de hoy fue una locura. Una locura, le venía descontando de a 6-7 décimas por vuelta sobre el final a un Leclerc que tenía neumático medio de 6 vueltas más nuevas, pero
era tremendo el ritmo, llegó a estar en DRS, yo creo que eso también una doble bandera amarilla. Leclerc soltó un poquito de más, Verstappen aprovechó y no le dio para tirarse. Pensé que se tiraba, no le dio a Max Verstappen y después ya salió el Virtual Safety Car y le quitó esa posibilidad a Max, que salvó un poquito los muebles el día de hoy, pero necesita, ya no tiene margen. El día de hoy tenía un poquito más de margen, se lo dio, pero ya no tiene más margen el piloto neerlandés. Ya vamos a hablar del campeonato. Y yo creo que se le escapa. Tiene que pasar un milagro para que Max logre el título. Pero me parece que fue en cuanto a esa quinta posición, llegó a la par curva de A4 en la curva 1, donde bueno, por ahí no hablé de eso, Verstappen se cortó la curva 1, bueno, lo hablé en el inicio, ¿no? Y terminó sin dudas devolviendo la posición, quedando cuarto, después atacando, la verdad que un trabajo fenomenal. Y como digo, todo el caos que pasó en el primer stint fue lo que creo le costó esa segunda posición a Verstappen. Hablando del equipo McLaren, Piastri quinto, primero Norris, Piastri que creo salvó un poquito los muebles, podría haber sido peor porque Piastri en la largada tuvo una mala largada, quedó noveno aproximadamente en la largada, largó séptimo, cayó a la novena posición, octava. Primer stint muy complicado, una primer mala parada de McLaren que hace 3.6 y lo que le facilitó un poco, creo, a Piastri fue la mala parada de Mercedes, que no lo hablé. Antonelli hacen una segunda mala parada cuando deciden ir a dos paradas. Berman, Piastri, Antonelli, Russell, Hamilton, todos fueron a dos paradas. Y eso le permite salir por delante de Piastri y después poder atacarlo a George Russell con una buena maniobra, tirándose, aprovechando, como digo, esa falta de agresividad de Russell. Y después parecía que podía terminar por delante de Berman y mantener ese liderato en el Mundial, pero no. El Virtual Safety Car creo que también lo complicó un poquito a Piastri, los rezagados que habían. Y sobre todo el Virtual Safety Car sobre el final le quitó la posibilidad de tirarse al piloto australiano, que limitó un poquito los daños, quedó muy cerquita de Lando Norris, perdió el liderato mundial que ya vamos a hablar, pero tampoco es que quedó tan lejos, así que veremos cómo encara estas últimas 4 carreras en las que Piastri se ha convertido en el perseguidor. En cuanto a Lando Norris, no hay mucho que hablar, hizo todo a la perfección, ya hizo un fenomenal trabajo el día de ayer en la clasificación, el día de hoy la traccionó muy bien, se cerró muy bien, defendió muy bien la curva 1. Por momento perdió el liderato porque, como digo, Leclerc se cortó la curva 2, pero se la volvió enseguida y después de ahí gestionó las primeras vueltas y después empezó a meter un ritmo tremendo. Le ganó por 30 segundos a Charles Leclerc. En ningún momento perdió el liderato de la carrera, a excepción de lo que pasó, como digo, en esa curva 1. Así que fenomenal trabajo para un Lando Norris que se lleva otra victoria. Lando Norris que no lograba una victoria desde Hungría, me parece que no ganaba Lando Norris, cortó la racha de Verstappen, descontó muchísimos puntos, terminó descontando unos 15 puntos a Piastri y toma el liderato mundial por un punto que ya vamos a hablar. Y todo el envión, yo creo que tiene que pasar una catástrofe en este momento. Cómo está Norris, cómo está Piastri y lo lejos está Verstappen para que se le escape el título a Lando Norris. Veremos el McLaren. Como lo habíamos dicho, el Red Bull no era el coche más rápido, el McLaren sigue siendo el coche más rápido y cuando sus pilotos están finos pasa lo que pasó en la clasificación de México donde te meten 2 o 3 décimas y es cuestión de eso. A ver, buena parada para Norris, que a Piastri por ahí le venían costando bastante, o en realidad Norris venía teniendo bastante malas paradas y Piastri venía teniendo buenas paradas. Bueno, hoy se invirtió, la parada de Piastri fue mala, la de Norris fue buena. Así que la verdad que de Norris hay poco que hablar, hizo toda la perfección y con este nivel es el máximo favorito sin dudas de cara al título. Ya está por delante, el objetivo es salir por delante de su compañero, Verstappen quedó muy lejos, así que creo que a menos de que pase un caos entre los McLaren, el título se lo va a llevar el equipo Papaya y probablemente Lando Norris. Bueno, antes de meterme con el campeonato, quiero hablar de lo que acabo de ver porque justo cuando estaba grabando esto corté para poner bien en pantalla todos los puntos. Y me apareció justo la imagen de Carlos Sainz. Claro, yo vi el abandono de Sainz, dije, bueno, un fallo como venía complicado. No. Lo que pasó con Carlos Sainz es que Carlos Sainz hace un trompo a la salida de la anteúltima curva. Queda en contramano, pega contra las barreras. Y el propio Sainz, como están viendo la imagen, saca el coche y lo mete en un lugar seguro. No tenía necesidad de sacar ni un Virtual Safety Car. El auto estaba fuera de todo peligro porque lo sacó de las barreras. Carlos Sainz lo sacó de la pista. La única sensación que me da es que lo que hizo la FIA al día de hoy fue sacar el Virtual Safety Car para evitar que Piastri le descontara puntos a Norris y que Verstappen le descontara puntos a Norris. Es lo único que puedo estar detallando. La verdad es que es increíble lo que pasó el día de hoy en México. A ver, lo pasé por alto porque ni bien terminé me puse a grabar y no mostraron nada en la transmisión de esto tampoco. Es realmente increíble
lo que hizo la FIA al día de hoy. Un Carlos Sainz que cometió un error, lo pierde, saca al Williams y así todo mantuvieron un virtual safety car. Y una vez que tanto Leclerc como Verstappen, como Berman y Piastri salen de la última zona de detección de DRS, entran a la recta, liberan el virtual safety car. Es realmente increíble lo que ha pasado. Es realmente increíble. Y la única razón que encuentro detrás de ese virtual safety car es que lo sacaron para que Verstappen no lo pase a Leclerc y le descuente 3 puntitos más en el campeonato a Lando Norris, y para que justamente Piastri no lo pase a Berman y que quede como líder Oscar Piastri del mundial. Es realmente un escándalo lo que pasó, porque el auto de Carlos Sainz estaba completamente fuera de las barreras. Carlos Sainz propio se encargó de sacarlo al auto. Es increíble y bochornoso lo que hizo la FIA en el Gran Premio de México sobre el final. Lando Norris, piloto británico, mimado de McLaren y mimado de la FIA, prácticamente es lo que está pasando. No quito mérito al carrerón que hizo Lando Norris, pero fue un escándalo, como lo vimos en la maniobra con Carlos Sainz. Realmente un despropósito por parte del ente regulador. Y ahora no solo que tiene el equipo McLaren el liderato mundial, también tiene la FIA a su favor, Lando Norris. Hablando del mundial, Lando Norris, líder del mundial, que no lo hacía de inicio de temporada desde abril, si no recuerdo mal, supera por un punto a Oscar Piastri. Un Max Verstappen que queda en la tercera posición a 36 puntos de Lando Norris, queda a 15 de Piastri. Ahora lo que va a necesitar Verstappen es que justamente el ganar todo lo que queda y que Piastri le empiece a descontar puntos a Lando Norris. Está todo tan parejo que puede pasar cualquier cosa, pero creo que va a necesitar Verstappen para volverse a meter, a falta de 4 carreras y 2 sprint, de que pase algo entre los dos McLaren y Norris sume muy pocos puntos o no sume. Russell en la cuarta posición, quinto Leclerc, sexto Hamilton, Antonelli en la séptima posición, Albon, Hülkenberg y Hatcher que no suman. Y ya metiéndonos con el campeonato de constructores, tengo a McLaren que sumó fuerte el día de hoy, no cambia nada porque ya salió campeón hace varias carreras. Ferrari que supera al equipo Mercedes por un punto en el campeonato de constructores, mientras que Red Bull queda a 10 puntos de Ferrari. Lo único que pasó es que se invirtieron las posiciones de entre el segundo y el tercero, y también el equipo Haas termina superando al equipo Kick por 2 puntitos, queda a 7 del equipo Aston Martin y queda a 10 puntos de Racing Bulls, que esa sexta, séptima, octava y novena posición entrega muchísimos millones y 12 puntos separan del sexto al noveno equipo, así que puede llegar a ser sin dudas un final de temporada tremendo, no solo en el campeonato de pilotos, sino en el subcampeonato de constructores y en la sexta posición. Cierro por acá con el resumen del Gran Premio de México. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.